plataforma MIS, como les habíamos dicho, el ingeniero Iván Prado, él ha sido director o gerente regional de Energía y Minas, y lo hemos invitado esta mañana porque estamos preocupados por lo que ha sucedido en Megantoni, en la provincia de la Convención, con esta deflagración y explosión en una de las válvulas de TGP y por ende la resolución ministerial última en la cual se habla sobre el desabastecimiento de este recurso, cuánto va a afectar a la población peruana. Le damos entonces la bienvenida, ingeniero Iván, gracias por este contacto, buenos días. Muy buenos días, estimada Carolina. Gracias por tu invitación. Un saludo cordial a toda la población del Cusco que nos está viendo. Muchísimas gracias. ¿Es una crisis energética? ¿Se va a perjudicar la población peruana? Bueno, nosotros teníamos ya entendido que esto podría pasar en algún momento. En más o menos 21 años después en operación comercial del proyecto Camisea, solo dependíamos de un gasoducto. Eso significaba que hasta el momento cerca del 45% de la generación de energía eléctrica del país depende del gas de Camisea. Lamentablemente este domingo, hace un par de días, a las 11 de la mañana, Transportadora de Gas del Perú, que es la empresa que tiene la concesión del sistema de transporte por ductos, informó a la opinión pública que habían ellos tenido una falla en el poliducto, había ocurrido una deflagración, lo que obligaba técnicamente a que pudieran cerrar prácticamente el transporte de los líquidos del gas natural, que corresponde al poliducto, y el gas natural seco, que corresponde al gasoducto. Ante todo eso, el Ministerio de Energía y Minas empezó a enviar comunicados a la población peruana y el día de ayer publicó la resolución viceministerial, indicando básicamente declarar en emergencia el suministro de gas natural a través de los sistemas de producción, transporte de hidrocarburos por ductos y, lógicamente, la distribución de gas natural por red de ductos durante un periodo de hasta 2 semanas, que son 14 días, prácticamente del 1 al 14 de marzo del presente año. Ante eso, la empresa transportadora de gas del Perú comunicó el día de ayer que la emergencia ha sido controlada oportunamente por el equipo técnico especializado de dicha empresa. Se implementaron las medidas de seguridad. Es importante resaltar que no existen comunidades a menos de 16 kilómetros del lugar del incidente, que es el kilómetro 43 aproximadamente de recorrido de dicho gasoducto. Pero básicamente, ¿qué implica esto? Estamos en una crisis, estamos en una emergencia. Bueno, es un llamado de atención a las autoridades, debido a que depender del 45% de la generación termoeléctrica para producir energía eléctrica solamente de un gasoducto ha sido gravemente un error. Es por eso que en el Cusco muchos reclamábamos hace más de 20 años que se construya un gasoducto al sur. Lamentablemente, por problemas externos, el gasoducto sur peruano ha sido paralizado desde el año 2017 y hasta la fecha no hay solución. ¿Qué es lo que va a pasar en estos días? Básicamente, desde antes de ayer, las centrales termoeléctricas que utilizaban gas natural para producir energía eléctrica dejaron de requerir o de utilizar este producto energético. Y entonces los sistemas duales tuvieron que recurrir al diésel. ¿Eso qué hizo? Como el diésel es muy caro y depende del petróleo, que está alrededor de $80 el barril, y peor aún con este conflicto mundial de la guerra con Irán e Israel y la participación de Estados Unidos, lo que ha pasado es que los costos marginales de energía se han disparado de lo que normalmente podría costar alrededor de los 35 o $40 el megawatt hora hasta precios y cifras que superan los $1,000 el megawatt hora. Eso, en términos monetarios, implica básicamente movimientos económicos que superan los $200 millones y que pueden llegar en estos 14 días básicamente una cifra que supere los $2,000 millones. ¿Cuánto costaría un pequeño gasoducto? Menos de esa cifra, cercano a los $800 millones para Cusco. Entonces, en este tipo de eventos o problemas, que lamentablemente no es culpa de las empresas, sino son situaciones que se presentan muy esporádicamente, es decir, en 20 años de Camisea recién estamos entrando en esta crisis por un problema físico de rotura que se está investigando. El Ministerio de Energía y Minas tiene toda la capacidad de publicar una resolución viceministerial a través de un informe técnico legal emitido por la Dirección General de Hidrocarburos. Y allí, por ejemplo, tenemos que explicar lo siguiente. Las concesiones de gas natural que existen en Lima y Callao por Cálida, la concesión en Ica por Contugas, la concesión norte que involucra departamentos como Ancash, Cajamarca, La Libertad,
Lambayeque, que pertenecen a Coavi, la concesión suroeste, que involucra regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna, y que están administrados por Petroperú, básicamente consumen cerca de 670 millones de pies cúbicos por día. Y lógicamente la exportación, una cifra similar. Cuando uno ve la página de Perú Petro, se da con la sorpresa de que nosotros solamente estamos básicamente utilizando hoy día 70 millones de pies cúbicos por día. Y esa demanda eléctrica necesaria tiene que ser cubierta por otro tipo de centrales de generación. Correcto. Felizmente, este accidente nos ha tocado en época de lluvias, donde las hidroeléctricas están produciendo prácticamente a un factor de planta muy elevado. Imagínense que este problema hubiese pasado en época de secas. Realmente estaríamos con razonamientos, cortes e incrementos súbitos de la tarifa eléctrica. Correcto. La máxima demanda de potencia eléctrica en tiempos normales antes de esta emergencia estaba cercano a los 8.000 megavatios. Correcto. La hidroeléctrica de Gensa llega a producir en su máxima expresión cerca de 200 megavatios. O sea, para que nos demos cuenta que es muy necesario que el Estado peruano de aquí a futuro empiece a diversificar la matriz, no solamente depender de las centrales solares que a las 6 de la tarde dejan de producir porque ya no hay la radiación solar, y las eólicas que son intermitentes porque el viento no es continuo, sino que empiece nuevamente a desarrollarse centrales hidroeléctricas muy importantes. Pero este tipo de proyectos duran más de 5 años en solamente la elaboración de sus estudios, permisos, servidumbres, gestiones ambientales, consultas públicas, etcétera, para llegar a una construcción de otros 3 o 4 años, dependiendo de las infraestructuras civiles. En caso represas. Hemos hecho un panorama a nivel nacional, pero bueno, lo que nos interesa aquí en Cusco es que cuánto nos vamos a perjudicar, siendo que aquí en la gestión del magíster Jean-Paul Benavente se transformaron más de 1.000 vehículos, por ejemplo, para el uso del GNV, que ahora va a estar restringido. ¿De qué manera se perjudicarían? Ellos tendrían que volver a usar la gasolina, por ejemplo. Hay algunas familias que incluso ya tendrían gas doméstico en el distrito de San Jerónimo. Entiendo que usted está enterado de esta situación. Seguimos entonces en esta entrevista con el ingeniero Iván Prado, ex gerente regional de Energía y Minas, hablando sobre esta emergencia que tenemos en todo el país, una emergencia de abastecimiento del gas tras lo sucedido en Megantoni. Yo le hacía la pregunta, ingeniero, aquí en Cusco, en la gestión pasada, en la que usted elaboró con Jean-Paul Benavente, tuvimos el cambio de 1.000 vehículos, criticado en su momento porque dijeron que esto no significaba basificar el gas, pero 1.000 vehículos que transformaron precisamente su sistema al GNV y ya no al uso de la gasolina. ¿Ellos tendrían que volver a usar la gasolina durante estas 2 semanas? Bueno, hasta la fecha más o menos existen convertidos cerca de 5.000 vehículos, ya con temas de fondo no eran del FISTE. Exacto, sí, creció excelentemente. Y existen 2 gasocentros, el de San Jerónimo y el de San Sebastián. Más o menos la cisterna que abastece estos tanques de 80 metros cúbicos, el de San Jerónimo o el de 40 metros cúbicos del gas natural licuefactado, puede durar un par de días aproximadamente, dependiendo de la cantidad de vehículos que están haciendo la carga. Probablemente en unos 3 a 4 días ya no va a haber gas y ellos van a tener que utilizar la gasolina. Lamentablemente en esta situación, y esperemos que estos trabajos se reduzcan, no superen la semana para que no haya mayores problemas y inconvenientes. En el tema de las familias que felizmente están ya utilizando el gas natural a espaldas del penal en San Jerónimo, no hay ningún problema, porque el tanque de almacenamiento es de 30 metros cúbicos de gas natural licuefactado y ellos van a estar tranquilos. Correcto. Y tienen reserva para más de un mes. No hay ningún problema en Perfecto. este. ¿Y el GLP, el gas licuado de petróleo que masivamente usamos en Cusco, usted cree que habrá algún problema de desabastecimiento, incremento de precio tal vez? Sí, probablemente. Recordemos en la época de pandemia, cuando hubieron nuestras restricciones en el tema del transporte. Lo que ha pasado es que no existe suficiente almacenamiento, tanto en los puertos que tiene el Perú. Nosotros recibimos prácticamente el GLP que viene de la zona de Arequipa, del puerto de Matarani, y también de la zona de Pisco. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que pudiera pasar. Invocamos siempre al Ministerio de Energía y Minas que trabaje muy rápidamente, de forma técnica, eficientemente, para poder solucionar lo que pueda pasar
a futuro. Sí, nos preocupa de sobremanera, sobre todo esta distribución del GLP, ¿no? Porque, bueno, aquí nunca termina la especulación, ¿no? Probablemente los distribuidores puedan ocultar hasta su reserva y hacer subir el monto del balón de GLP. En fin, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno está manejando debidamente esta emergencia que ha bastado con esta resolución que se ha emitido, en la cual hablan precisamente del racionamiento? Bueno, efectivamente tenemos el Ministerio de Energía y Minas que administrativamente es lo que tiene que hacer porque ya está declarado en las normas pertinentes. El COES, que es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, es el que ve la forma de administración del despacho de energía eléctrica, es decir, ellos ven qué centrales entran a operar dependiendo siempre del sistema del costo marginal, y el OSINERMIN, que tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la tarea de ver y evitar las especulaciones junto con Indecopio. Ahora solamente queda, ante tantas idas y venidas, que este gobierno se ponga las pilas y trate de quedar bien ante esta emergencia que lamentablemente nos ha afectado en los últimos días. Nos envía usted una gráfica que estamos viendo precisamente en imágenes, ingeniero. Yo le quería hacer una pregunta sobre este tema, porque plantea usted reestructurar la matriz energética. ¿Cómo hacemos esto, por favor? Bueno, básicamente la matriz energética es la estructura conformada por aquellos recursos energéticos primarios y secundarios que se vale un país para abastecer a sus mercados internos de energía. Nosotros, 45% de la generación de electricidad dependemos del gas natural, el 45%, prácticamente casi la mitad. Entonces, como ha fallado el gasoducto en el transporte de gas natural, ya no se puede producir energía eléctrica con ese recurso. Tenemos 45% de energía eléctrica o de electricidad que hay que producirlo con otra fuente energética. Podría ser solar, eólica, hidroeléctrica, etcétera. Pero lamentablemente lo que funciona en una primera etapa son los grupos diésel, porque la mayoría de estas centrales son sistemas duales, como el nodo energético del sur, como los vehículos. Si no tiene gas natural, utilizan gasolina. Si no existe gas natural en el caso de las eléctricas, utilizan lamentablemente los derivados del petróleo, que es básicamente el diésel. Y diésel el Perú no produce, también nosotros dependemos de la refinería de Talara, el petróleo que importamos de otros países, y ahí sí, con este conflicto bélico que existe entre Irán, Estados Unidos e Israel, los precios del crudo ya han empezado a superar los $80 por barril. Justo esto nos ha agarrado prácticamente en un problema muy complicado, y entonces reestructurar la matriz energética significa que estos señores que están en campaña y quieren ser presidentes en menos de 2 meses aproximadamente, tienen que plantear políticas energéticas a nivel no solamente del corto plazo, sino del largo plazo. Nos hemos olvidado de construir las hidroeléctricas muy importantes. Sabemos que tienen mucha oposición social por el tema de los embalses, represamiento, lagunas artificiales, etcétera. Pero eso a futuro es lo que nos salva de estos temas. Porque imaginemos, como le decía al inicio de esta entrevista, estimada Carolina, si no estaríamos en época de lluvias, realmente estaríamos con cortes y racionamientos. Porque al estar en época de lluvias, las hidroeléctricas están produciendo, o sea, están utilizando casi el 90% del agua que ellos necesitan siempre, porque ha habido embalses y prácticamente no ha habido restricciones en este tema de la producción hidroeléctrica de electricidad. Correcto. ¿Apuesta usted entonces por el gasoducto surperuano, que se retome este proyecto, aunque me parece que ya sería un sueño imposible, porque se nos ha dicho tantas veces que el monto no cubriría, la inversión no cubriría la demanda que vamos a tener posteriormente del gas y así por el estilo, ¿no? Y ahora nos estamos contentando con el famoso gas virtual. Si bien en San Jerónimo ya hay algunas familias utilizando este recurso, pero quién sabe que por lo menos aquí en Cusco el 80% de la población pueda tener en algún momento el gas a domicilio. Sí, es que seamos sinceros y no podemos estar mintiendo a la población. El tema del gasoducto lamentablemente está trabado desde el año 2017. Prácticamente son 9 años que este proyecto está paralizado. La tubería se encuentra en un juicio, no pertenece todavía al Estado peruano. O sea, lamentablemente ese proyecto ya no va más. No va más porque nadie lo ha podido levantar en estos 3 gobiernos, 4 gobiernos, 5 gobiernos que han pasado, lamentablemente. Ahora, los sistemas virtuales en ciudades que no tienen alto consumo industrial, como el caso de Cusco, es una realidad. Sí funciona.
Veamos toda la costa. Los únicos que tienen un tubo directo son las regiones de Lima, el Callao y básicamente Ica. Pero todo lo que está al norte o todo lo que está al sur son sistemas virtuales que funcionan tranquilamente, dependiendo que no hayan externalidades negativas como estos problemas. Si normalmente las cisternas van cada 2 días a llenar los tanques existentes, no habría ningún tipo de problemas. Y felizmente con la pronta suscripción de Cálida para el proyecto de 7 regiones, van a prácticamente asumir esas 200.000 conexiones de los 7 departamentos que nunca se podían adjudicar, lamentablemente porque no existía una demanda ancla que pudiera pagar la factura de estas construcciones. Y es así que también se ha empezado a construir, se ha empezado a ver la construcción futura del gasoducto costero, el proyecto transportador de gas del Perú, que extendería un ducto por la costa desde la zona de Humay de Ica para alimentar el nodo energético del sur. Nosotros tenemos que ver como Cusco, ver estos sistemas virtuales, ver la posibilidad si pudiera existir un gasoducto regional pequeño, yo lo dudo mucho. Recordar usted, desde el año 2004 se viene hablando de ese tema, han pasado prácticamente 22 años y hasta el momento no existe tal gasoducto. Estamos en esta situación, lamentablemente. Ingeniero Iván, yo le agradezco por este contacto con TV Sur, ojalá que, se solucione cuanto antes y se aplaque estos días, ¿no? Que ya no sean 14, sino una semana de esta emergencia que vamos a tener, y habrá que hacer la recomendación a la población para que cuide el GLP que tiene en casa, ¿no? Porque probablemente por ahí empiecen las dificultades económicas. Gracias por este contacto. Muchas gracias. Un saludo a toda la población. Muy amable. Gracias al ex gerente regional de Energía y Minas, Iván Prado, con el que hemos hablado ampliamente sobre esta emergencia.